Una joven abogada negra toma el caso de un hombre sin hogar acusado de un crimen que no cometió, solo para descubrir, en medio del juicio, que es el padre que pensaba que había perdido para siempre. A medida que los secretos se desvelan y las líneas entre la justicia y la traición se difuminan, debe decidir: ¿luchará por la verdad, aunque eso la destruya? ¿O este caso los destrozará a ambos? La verdad es más profunda de lo que nadie imaginaba. Quédate con nosotros para ver cómo se desarrolla este viaje emocional y lleno de suspenso. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias cautivadoras. La llamada nocturna la interrumpió justo cuando Laura pensaba que el día finalmente estaba llegando a su fin. Era una de esas llamadas que podían cambiarlo todo, un susurro de algo urgente, algo que no podía esperar hasta la mañana. «Laura, te necesitamos aquí, ahora», dijo la voz al otro lado, tensa y cortante. Las palabras enviaron una oleada de preocupación a través de ella. Laura Davis, una joven abogada negra, había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba. Una estrella en ascenso en un prestigioso bufete, con un futuro que parecía claro. Pero había algo en el tono de su socio principal que hizo que se le revolviera el estómago. Algo no iba bien. Se apresuró hacia la oficina, las luces parpadeantes de la ciudad proyectando largas sombras en las calles vacías. Cuando llegó, se encontró con un caso que la pondría en rumbo de colisión con su propio pasado. Un hombre sin hogar había sido acusado de un crimen violento. Fue encontrado en la escena, cubierto de sangre, sin coartada ni testigos. El caso parecía sencillo, demasiado sencillo. «No es un hombre sin hogar cualquiera», dijo su socio. «Este tiene vínculos con gente de alto nivel. Tomamos el caso porque es de alto perfil. Si ganas, serás intocable». Pero había algo en los ojos del hombre, algo familiar. Mientras miraba al acusado, sintió un escalofrío recorrerla. No podía identificarlo, pero... Laura entró en la sala del tribunal, sus tacones resonando contra el suelo pulido, cada paso haciendo eco en sus oídos como el tic-tac de un reloj. La sala estaba cargada de anticipación, el peso del caso llenando el aire. Apenas había comenzado a procesar las implicaciones de su nueva asignación: representar a un hombre sin hogar acusado de un brutal crimen. Pero no tenía idea de cuán personal se volvería este caso. Su cliente, Michael Banks, estaba sentado en la mesa, sus manos encadenadas a la silla. Su rostro estaba marcado por años de abandono y dificultades. Sin embargo, sus ojos eran agudos, claros y enfocados, como si nada en su situación pudiera apagar su conciencia. Miró a Laura mientras se acercaba, y ella sintió un sobresalto. Había algo en él, algo demasiado familiar. Michael no levantó la vista mientras Laura tiraba de una silla junto a él y se sentaba, hojeando el expediente del caso. Su silencio decía mucho, y no pudo evitar preguntarse si él sabía lo que ella estaba pensando. ¿Estaba al tanto de la extraña conexión que ella sentía hacia él? «No tienes que hacer esto», dijo Michael, su voz áspera, una mezcla de derrota y desafío. «El caso, quiero decir. No me debes nada». Sus palabras atravesaron sus pensamientos como un cuchillo. Era cierto, no le debía nada. De hecho, si hubiera tenido elección, habría tomado cualquier otro caso. Pero este era diferente. No podía identificar por qué, pero había algo en él que la atraía, algo en su historia, en su alma cansada, que la llamaba. «Sé que no crees que tienes una oportunidad», dijo en voz baja, sin mirarlo, «pero lucharé por ti. Mereces algo mejor que esto. Mereces una oportunidad». Finalmente, él la miró. Un destello de algo. ¿Reconocimiento? Parpadeó en sus ojos, pero rápidamente lo enmascaró con una mirada endurecida. «No sabes nada sobre mí, niña. ¿Qué te hace pensar que puedes salvarme?» El pecho de Laura se apretó. La franqueza de sus palabras dolía.
pero podía ver más allá de la ira y la resistencia. Había un hombre que había sido destrozado por la vida, por el sistema y por sus propias elecciones. Y, sin embargo, no se rendía. Todavía mantenía un poco de orgullo, por pequeño que fuera. «No lo sé todo», dijo, obligando a su voz a mantenerse firme. «Pero sé lo suficiente para ver que no mereces estar aquí». Michael soltó una risa amarga. «No lo entiendes. No entiendes el sistema. Nadie lo hace. Solo soy otro rostro en la multitud para ellos. Solo otro hombre negro atrapado en el ciclo. ¿Crees que una abogada puede cambiar eso?» Sus palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Michael no solo hablaba del sistema, lo conocía. Era demasiado consciente de cómo funcionaba, demasiado resignado a ello. Había visto cómo devoraba a personas como él, personas sin poder, sin dinero, sin familia. Y en ese momento, Laura supo que ganar el caso no era solo sobre la ley. Se trataba de luchar contra un sistema que no veía a personas como Michael como seres humanos. Su corazón latía con fuerza mientras luchaba por mantener la compostura. «No tengo todas las respuestas», dijo en voz baja, «pero puedo ayudarte a luchar, y eso es lo que importa». Michael sacudió la cabeza. La tristeza en sus ojos era innegable. «No sabes cómo es. Ser olvidado. No importar». La garganta de Laura se tensó. Ella sabía lo que era sentirse invisible. Como mujer negra en un bufete de abogados predominantemente blanco, había luchado por cada centímetro de reconocimiento, cada oportunidad para demostrar su valía. Entendía la soledad de ser la única persona que se veía como tú, en una sala llena de personas que no te veían realmente. Pero el dolor de Michael era diferente. Su invisibilidad provenía de décadas de abuso, negligencia y de ser reducido a nada más que una estadística. «Yo sé más de lo que piensas», susurró, «pero no dejaré que te olviden». Hubo un breve silencio entre ellos, pesado y espeso. Quería decir más, decirle que había más en él que este caso, más que el pasado que lo perseguía. Pero las palabras no salieron. En cambio, se concentró en la tarea que tenía delante, desmontar el caso en su contra. No tenía otra opción. El sistema ya había decidido quién era, y le correspondía a ella demostrar que estaban equivocados. El caso contra Michael Banks parecía hermético. La policía lo había encontrado en la escena del crimen, cubierto de sangre. Los testigos lo habían identificado y las pruebas forenses parecían condenatorias. Mientras Laura se sentaba en su oficina revisando los archivos, el peso de todo recaía sobre ella. Cada pista parecía llevar de vueltas un callejón sin salida. Su mente seguía regresando al rostro de Michael, los ojos que por un momento parecían tan familiares. Había algo allí, algo que la inquietaba, como un recuerdo distante al que no podía llegar del todo. Había hablado con algunos testigos clave, vecinos, un barista local que había servido café a Michael durante años y un oficial que lo conocía de arrestos anteriores. Todos parecían tener una opinión sobre él, la mayoría negativa. No era más que otro vago, problemático, causa perdida. Pero cada persona que lo describía parecía hacerlo con la misma crueldad desapegada que ella había visto en las actitudes de su bufete hacia personas como él. Cuanto más Laura investigaba el pasado de Michael, más se daba cuenta de cuánto lo había fallado el sistema. Una serie de eventos desafortunados, un sistema de cuidado adoptivo fallido, pobreza, abuso de sustancias, lo habían llevado a la calle. Pero nada de eso justificaba su situación actual. Los cargos en su contra eran injustos, y el sistema ya lo había sentenciado a una vida de criminalidad sin ofrecerle ninguna oportunidad de redención. Y entonces, algo en el informe policial llamó su atención. Un pequeño detalle que había pasado por alto antes. Michael había sido soldado. El descubrimiento la hizo detenerse. Revisó más archivos, rastreando sus registros militares. Había oído los rumores.
Cómo Michael había sido un héroe alguna vez, un hombre con potencial que fue a la guerra y regresó roto. Pero nadie había mencionado esto en el caso. Nadie se había molestado en investigar al hombre detrás de la etiqueta. Su mente corría. ¿Podría este hombre, el que todos habían descartado, ser realmente alguien que había sido empujado al límite por un sistema que no se preocupaba? Y si era así, ¿podría ella sacarlo de este lío? La respuesta ya no era tan clara. Por primera vez desde que asumió el caso, Laura comenzó a preguntarse si estaba defendiendo a un hombre con un oscuro pasado o a un hombre que había sido víctima de ese mismo pasado. A medida que pasaban los días, Laura se consumió con el caso. Visitó refugios, habló con defensores de personas sin hogar y trató de reconstruir la vida de Michael. Descubrió que su historia no se trataba solo del crimen del que se le acusaba, sino de una vida llena de promesas rotas, personas olvidadas y un sistema que lo había abandonado. Pero cuanto más profundizaba Laura, más confusas se volvían las cosas. Se enteró del servicio militar de Michael, de cómo había sido desplegado en el extranjero y regresó siendo una persona diferente, con cicatrices, perdido, incapaz de reconectarse con la vida que había dejado atrás. Descubrió una cadena de hogares de acogida, cada uno más abusivo y negligente que el anterior, que lo habían llevado a una vida en las calles. Y luego, un día, mientras revisaba viejas fotografías en los archivos militares, una imagen llamó su atención. Era una vieja foto en blanco y negro de la guerra. Michael, de pie, erguido con su uniforme, su expresión fuerte, orgullosa e intacta. Pero había algo más en la foto. Una joven parada junto a él. La respiración de Laura se detuvo. La mujer en la foto se parecía a ella. Los mismos ojos oscuros, los mismos rasgos. Era imposible, pero la semejanza era innegable. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar y el corazón de Laura se aceleró. ¿Podría ser este el mismo hombre? ¿Era Michael su padre? Siempre había creído que su padre estaba muerto. Su madre le había dicho que las había abandonado cuando era solo una bebé. Pero ahora, de pie frente a la fotografía, Laura sintió un profundo escalofrío de realización. Las piezas de su vida ya no encajaban como pensaba que lo harían. El hombre al que le habían enseñado a odiar, el hombre que la había abandonado, podría ser el mismo hombre al que estaba tratando de salvar. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se recostaba en su silla, abrumada por la magnitud del descubrimiento. Michael Banks, el hombre sin hogar al que había estado defendiendo, era más que un caso. Era su padre. El mundo parecía estar girando. Los bordes de sus pensamientos se desdibujaban. Laura se sentó congelada en su oficina, mirando la fotografía de Michael y la mujer que se parecía tanto a ella. La realización la golpeó como una ola. Podría ser mi padre. ¿Cómo podría ser esto? Su mente corría, tratando de encajar las piezas, pero no tenía sentido. Su madre siempre le había dicho que su padre las había abandonado, que se había marchado sin decir una palabra. Ella lo había creído, lo había aceptado. Pero el hombre sentado frente a ella, el hombre sin hogar, acusado de un crimen que no cometió, no era solo un acusado, era familia. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras agarraba la fotografía con fuerza, como si pudiera darle las respuestas que desesperadamente necesitaba. ¿Es por eso que sentí esa extraña conexión con él?, se preguntó. ¿Por qué sus ojos me parecían tan familiares? Pero si él era su padre, ¿por qué nunca había intentado buscarla? ¿Por qué había desaparecido completamente de su vida? Había más preguntas que respuestas, y la idea de confrontar a Michael, de enfrentarse a esta verdad, la aterrorizaba. ¿Qué significaría eso para todo lo que creía sobre sí misma, su familia y su trabajo? La decisión de enfrentarlo pesaba mucho sobre ella. Ya no era solo su abogada. Estaba conectada a él de una manera que no esperaba, y esa era una complicación para la que no estaba segura de estar preparada. Sus emociones,
su deber como abogada y la confusión que giraba en su mente chocaban entre sí, dejándola desorientada y sin saber qué hacer a continuación. A la mañana siguiente, Laura llegó al juzgado más temprano de lo habitual. Había pasado la noche sin poder dormir, repitiendo los eventos en su mente, preguntándose qué diría Michael si le preguntaba sobre la fotografía, si le preguntaba sobre la verdad. No podía ignorarlo por más tiempo. Tenía que saberlo. Cuando se acercó a las celdas para reunirse con Michael, su corazón martilleaba en su pecho. Sus pensamientos estaban dispersos. Se suponía que debía acercarse a él como abogada o como hija. ¿Podría separar sus emociones del caso? ¿O su conexión personal nublaría su juicio? Cuando entró en la pequeña habitación donde Michael esperaba, él la miró. Su mirada firme pero inescrutable. Siempre había sido callado, incluso distante. Pero ahora había una tensión no dicha entre ellos, algo diferente en el aire, algo no expresado. «Michael», comenzó, su voz sorprendentemente calmada a pesar de la tormenta que rugía dentro de ella. «Hay algo que necesito preguntarte». Él se movió en su asiento, observándola con una mezcla de sospecha y resignación. «¿Qué es?» Laura tragó saliva, su garganta seca. Vaciló, tratando de encontrar las palabras correctas, pero las palabras no llegaron. Colocó la fotografía sobre la mesa entre ellos, dejando que hablara por sí sola. Los ojos de Michael se fijaron en la foto. No se inmutó, no se movió. Pero algo parpadeó en su expresión, solo por un segundo. Un reconocimiento de algo profundo y doloroso. «¿Recuerdas esto?», preguntó Laura, tratando de mantener su voz firme. No respondió de inmediato. En su lugar, miró hacia sus manos, sus dedos jugando con el borde de la mesa. El corazón de Laura latía con fuerza en su pecho, pero contuvo la respiración, esperando que hablara. Finalmente, levantó la vista hacia ella, y su rostro se suavizó ligeramente, aunque las sombras en sus ojos permanecían. «No sé por qué me muestras esto, Laura». Su corazón dio un vuelco. La forma en que dijo su nombre, Laura, como si fuera una pregunta, la hizo preguntarse cuánto sabía él realmente, cuánto había estado escondiendo de ella. «¿Por qué nunca intentaste buscarme?», preguntó antes de poder detenerse. La pregunta era cruda, cargada de dolor. Por un momento, Michael no respondió. Solo la miró, su rostro inescrutable. Luego, finalmente habló, su voz baja y tensa. «No pensé que quisieras conocerme, Laura. No pensé que quisieras tener algo que ver con un hombre como yo. Yo no era lo suficientemente bueno. Todavía no me siento lo suficientemente bueno». Las palabras atravesaron a Laura como una cuchilla, pero había algo más en su voz. Arrepentimiento, dolor, el peso de un hombre que había cargado un peso durante demasiado tiempo. «Todos estos años», continuó, su voz temblando ligeramente, «he estado tratando de olvidar todo. Las decisiones que tomé, las cosas que hice, las cosas que no hice. Pensé que estarías mejor sin mí en tu vida. Pensé que estarías mejor sin saber la verdad sobre mí». El corazón de Laura se retorció en su pecho. Siempre había imaginado a su padre como una figura que la había abandonado, alguien que nunca se preocupó. Pero ahora, al escuchar su voz, al escuchar sus arrepentimientos, estaba claro que él había estado luchando sus propias batallas, sus propios demonios. Nunca le habían dado la oportunidad de ser el padre que ella necesitaba. «No me abandonaste», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. «No tuviste la oportunidad». Por un momento, ambos se quedaron en silencio, el peso del momento hundiéndose. Laura no estaba segura de hacia dónde ir desde allí. La verdad estaba frente a ella, innegable, pero el camino hacia adelante se sentía tan incierto. El caso contra Michael estaba programado para el juicio en unos días. La evidencia en su contra era abrumadora, pero Laura había descubierto algo que podría cambiarlo todo. Los registros militares de Michael, su pasado, sus luchas. Comenzaba a ver al hombre
siempre detrás de la acusación, al hombre que había sido destrozado por una vida de dificultades. Sabía que para ganar este caso tenía que luchar más duro que nunca, pero ahora no estaba luchando solo por un extraño, estaba luchando por su padre, un hombre que había cometido errores, sí, pero también un hombre que merecía redención. La mañana del juicio, Laura entró al tribunal con una nueva determinación. No estaba allí solo como abogada. Estaba allí como alguien que había descubierto algo sobre sí misma, algo que cambiaría su vida para siempre. A medida que comenzaban los procedimientos, se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de justicia para Michael, sino de su propio entendimiento sobre el perdón, la familia y lo que realmente significaba luchar por alguien. Mientras se paraba frente al jurado, presentando sus argumentos, sabía que nunca había enfrentado algo tan importante. Esto no era solo demostrar la inocencia de Michael. Se trataba de sanar viejas heridas, demostrar que incluso los más rotos entre nosotros pueden tener una segunda oportunidad. Y a medida que avanzaba el juicio, con los giros inesperados y las revelaciones que surgían, Laura se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo a Michael, estaba luchando por el futuro que aún podrían tener juntos. Un futuro que, hace apenas unas semanas, parecía imposible. Justo cuando el juicio alcanzó su punto culminante, surgió una prueba impactante. Un testigo que había guardado silencio durante todo este tiempo, finalmente se presentó con una revelación asombrosa, una que cambiaría todo. Pero, ¿sería suficiente para salvar a Michael? ¿Sería suficiente para redimir el pasado? El corazón de Laura latía con fuerza mientras enfrentaba el giro inesperado, sabiendo que la decisión final ya no era solo sobre Michael, sino sobre el futuro de su relación con él y el futuro de una familia que había estado perdida durante mucho tiempo. El tribunal estaba cargado de tensión mientras el testigo sorpresa avanzaba hacia el estrado. El pulso de Laura se aceleró mientras trataba de mantener la compostura. No lo esperaba. Nadie lo hacía. Una figura del pasado de Michael, alguien que nunca había dicho una palabra hasta ahora, se presentó. El testigo, un hombre alto con cabello gris y rostro desgastado, carraspeó y tomó su lugar en el estrado. Miró directamente a Michael, sus ojos llenos de culpa y algo más, un destello de remordimiento, como si hubiera cargado con un secreto durante demasiado tiempo. «Yo estaba con Michael cuando ocurrió», comenzó el hombre, su voz temblorosa pero decidida. «Fui el que vio todo. Sé lo que están pensando, que esto es un intento de última hora para cambiar el resultado. Pero es la verdad, y es hora de que salga a la luz». La mente de Laura giraba. ¿Qué podría saber este hombre? ¿Qué podría haber presenciado? Michael no mató a ese hombre, continuó el testigo, su mirada nunca apartándose de Michael. El verdadero culpable es otra persona. Alguien que ha estado cubriendo sus huellas durante años. No fue Michael. Es inocente. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Laura apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podría ser cierto? El testigo continuó explicando que, años atrás, Michael había sido parte de una operación militar que salió terriblemente mal. Habían recibido la orden de eliminar un objetivo, pero la operación había sido comprometida. Personas inocentes murieron, y Michael fue culpado por ello. El hombre en el estrado había sido uno de los soldados que conocían la verdad, pero que habían guardado silencio por miedo a represalias. El giro fue tan impactante como simple. La razón por la que Michael había desaparecido todos esos años era porque había sido incriminado por algo que no había hecho. No había abandonado a Laura. Había estado huyendo de una mentira que le había costado todo. Mientras el testigo detallaba los eventos,
Quedó claro que Michael había sido un chivo expiatorio en una conspiración mucho mayor que involucraba a oficiales de alto rango que habían encubierto la verdad para proteger sus propios intereses. La sala quedó en silencio mientras el peso de la revelación se hundía. Laura sintió una oleada de emociones encontradas: ira, tristeza, confusión. Quería gritar ante la injusticia, rebelarse contra el sistema que le había quitado tanto a Michael, a ella. Pero no había tiempo para eso. Lo único que importaba ahora era la verdad y cómo usarla para salvarlo. El juicio ya no se trataba solo de la inocencia de Michael. Se trataba de exponer la conspiración más amplia, de llevar justicia a quienes habían manipulado la verdad y destruido vidas. Laura sabía que tenía que actuar rápidamente. No podía dejar que este momento se escapara. Se volvió hacia su equipo legal, con sus pensamientos corriendo a toda velocidad. La evidencia que tenían, los registros militares de Michael, el testimonio del testigo, era poderosa, pero necesitaba ser presentada con precisión. No había lugar para errores. Las apuestas eran demasiado altas. Laura se levantó, su voz firme mientras se dirigía al tribunal. Señoras y señores del jurado, lo que han escuchado hoy es un vistazo a una verdad que a mí he estado enterrada durante demasiado tiempo. Michael Davis no es el hombre que les han hecho creer. No es culpable del crimen del que se le acusa, y los verdaderos criminales han permanecido libres durante años, escondiéndose detrás de un velo de mentiras y manipulación. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal, y por un momento todo pareció congelarse. Los ojos de Laura se cruzaron con los de Michael, y vio algo en su mirada, una mezcla de gratitud y algo más. Tal vez era esperanza, tal vez era la realización de que, por primera vez en años, alguien lo veía por quien realmente era. Hoy no luchamos solo por la inocencia de Michael, continuó Laura. Luchamos para que se escuche la verdad, para que se haga justicia. El sistema ya le falló una vez. No permitiremos que vuelva a fallarle. El jurado permaneció en un silencio atónito, procesando todo lo que acababan de escuchar. Era una apuesta, pero Laura sabía que no tenía otra opción. Tenía que hacer que creyeran, creer en Michael, creer en el poder de la redención y creer en la verdad. La mañana del juicio, Laura entró al tribunal con una nueva determinación. No estaba allí solo como abogada. Estaba allí como alguien que había descubierto algo sobre sí misma, algo que cambiaría su vida para siempre. A medida que comenzaban los procedimientos, se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de justicia para Michael. Se trataba de su propio entendimiento sobre el perdón, la familia, y lo que realmente significaba luchar por alguien. Mientras se paraba frente al jurado, presentando sus argumentos, sabía que nunca había enfrentado algo tan importante. Esto no era solo demostrar la inocencia de Michael. Se trataba de sanar viejas heridas, demostrar que incluso los más rotos entre nosotros pueden tener una segunda oportunidad. Y, a medida que avanzaba el juicio, con los giros inesperados y las revelaciones que surgían, Laura se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo a Michael, estaba luchando por el futuro que aún podrían tener juntos, un futuro que, hace apenas unas semanas, parecía imposible. Justo cuando el juicio alcanzó su punto culminante, surgió una prueba impactante. Un testigo que había guardado silencio durante todo este tiempo, finalmente se presentó con una revelación asombrosa, una que cambiaría todo. Pero, ¿sería suficiente para salvar a Michael? ¿Sería suficiente para redimir el pasado? El corazón de Laura latía con fuerza mientras enfrentaba el giro inesperado, sabiendo que la decisión final ya no era solo sobre Michael, sino sobre el futuro de su relación con él y el futuro de una familia que había estado perdida durante mucho tiempo. Yo estaba con Michael cuando ocurrió, comenzó el hombre, su voz temblorosa pero decidida. Fui el que vio todo. Sé lo que están pensando, que esto
Es un intento de última hora para cambiar el resultado. Pero es la verdad, y es hora de que salga a la luz. La mente de Laura giraba. ¿Qué podría saber este hombre? ¿Qué podría podía haber presenciado? Michael no mató a ese hombre, continuó el testigo, su mirada nunca apartándose de Michael. El verdadero culpable es otra persona, alguien que ha estado cubriendo sus huellas durante años. No fue Michael. Es inocente. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Laura apenas podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo podría ser cierto? El testigo continuó explicando que, años atrás, Michael había sido parte de una operación militar que salió terriblemente mal. Habían recibido la orden de eliminar un objetivo, pero la operación había sido comprometida. Personas inocentes murieron, y Michael fue culpado por ello. El hombre en el estrado había sido uno de los soldados que conocían la verdad, pero que habían guardado silencio por miedo a represalias. El giro fue tan impactante como simple. La razón por la que Michael había desaparecido todos esos años era porque había sido incriminado por algo que no había hecho. No había abandonado a Laura. Había estado huyendo de una mentira que le había costado todo. Mientras el testigo detallaba los eventos, quedó claro que Michael había sido un chivo expiatorio en una conspiración mucho mayor que involucraba a oficiales de alto rango que habían encubierto la verdad para proteger sus propios intereses. La sala quedó en silencio mientras el peso de la revelación se hundía. Laura sintió una oleada de emociones encontradas: ira, tristeza, confusión. Quería gritar ante la injusticia, rebelarse contra el sistema que le había quitado tanto a Michael, a ella. Pero no había tiempo para eso. Lo único que importaba ahora era la verdad y cómo usarla para salvarlo. El juicio ya no se trataba solo de la inocencia de Michael, se trataba de exponer la conspiración más amplia, de llevar justicia a quienes habían manipulado la verdad y destruido vidas. Laura sabía que tenía que actuar rápidamente. No podía dejar que este momento se escapara. Se volvió hacia su equipo legal, con sus pensamientos corriendo a toda velocidad. La evidencia que tenían, los registros militares de Michael, el testimonio del testigo, era poderosa, pero necesitaba ser presentada con precisión. No había lugar para errores. Las apuestas eran demasiado altas. Laura se levantó, su voz firme mientras se dirigía al tribunal. Señoras y señores del jurado, lo que han escuchado hoy es un vistazo a una verdad que ha estado enterrada durante demasiado tiempo. Michael Davis no es el hombre que les han hecho creer. No es culpable del crimen del que se le acusa, y los verdaderos criminales han permanecido libres durante años, escondiéndose detrás de un velo de mentiras y manipulación. Sus palabras resonaron en la sala del tribunal, y por un momento, todo pareció congelarse. Los ojos de Laura se cruzaron con los de Michael, y vio algo en su mirada, una mezcla de gratitud y algo más. Tal vez era esperanza. Tal vez era la realización de que, por primera vez en años, alguien lo veía por quien realmente era. Hoy no luchamos solo por la inocencia de Michael, continuó Laura. Luchamos para que se escuche la verdad, para que se haga justicia. El sistema ya le falló una vez. No permitiremos que vuelva a fallarle. El jurado permaneció en un silencio atónito, procesando todo lo que acababan de escuchar. Era una apuesta, pero Laura sabía que no tenía otra opción. Tenía que hacer que creyeran, creer en Michael, creer en el poder de la redención y creer en la verdad. Laura se mantuvo firme a su lado, inquebrantable. Había llegado a entender que, sin importar el costo, Michael tenía derecho a su libertad. Tenía derecho a la verdad. La confrontación se produjo en un callejón oscuro, donde estaban programados para reunirse con un informante que había trabajado para Reynolds. Mientras esperaban, el aire se llenó de tensión. Entonces, de las sombras, apareció una figura, alta, imponente e inconfundiblemente peligrosa. El coronel Victor Reynolds. Sigue vivo,
dijo con una voz áspera, como grava, y ojos fríos llenos de malicia. Pensé que ya me había librado de ti hace mucho tiempo. Michael dio un paso al frente, con los puños apretados y una expresión de determinación severa. Yo no soy el que tiene que tener miedo, dijo Michael, con una voz baja pero firme. Ese eres tú, Reynolds. Has estado escondiendo la verdad durante demasiado tiempo, y eso termina esta noche. Reynolds rió, su sonrisa torcida y cínica. ¿Crees que puedes acabar conmigo? No tienes nada. Yo controlo esta ciudad. Controlo tu futuro, Michael. Pero mientras hablaba, Laura salió de detrás de Michael, sosteniendo los documentos impresos, las pruebas que lo expondrían todo. Estás acabado, Reynolds, dijo, con una voz clara y segura. Tenemos todo lo que necesitamos para derribarte. El enfrentamiento entre Michael y Reynolds fue brutal, una batalla tanto de voluntades como física. Pero con la ayuda de Laura, lograron inclinar la balanza. Presentaron las pruebas a las autoridades y, pronto, toda la operación de Reynolds se desmoronó. Las personas que había manipulado, las mentiras que había contado, todo salió a la luz. Al final, el coronel Reynolds fue arrestado y la verdad sobre la operación militar se expuso al mundo. El nombre de Michael fue limpiado y finalmente se hizo justicia. Mientras salían del juzgado, Michael se volvió hacia Laura, con los ojos llenos de gratitud. «Lo hiciste, me salvaste», dijo suavemente. «Te lo debo todo». Laura sonrió, con el corazón más ligero que en años. «No me debes nada», respondió. «Somos familia, y siempre nos cuidaremos el uno al otro». Con Reynolds bajo custodia, Michael finalmente pudo comenzar a reconstruir su vida. Ya no tenía que huir. Y Laura, por primera vez, entendió lo que significaba luchar realmente por la justicia, no solo en la sala del tribunal, sino en la vida. El vínculo entre ellos se profundizó, una conexión forjada en el fuego de la adversidad. Michael ya no era solo un acusado, era su padre, el hombre al que había salvado. Y juntos enfrentarían lo que viniera. Mientras estaban juntos en los escalones del juzgado, el futuro parecía incierto, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía lleno de posibilidades. El pasado había sido oscuro, pero el camino por delante estaba lleno de luz, y cualquier desafío que encontraran en su camino lo enfrentarían juntos, padre e hija, unidos por la verdad y el amor. Si disfrutaste este viaje, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias apasionantes.